Okay. Yeah, so before we start, generate correct motivation. Genera una gran motivación antes de comenzar. Yeah. So, if we contemplated the suffering of the lower realm in particular, we're still in the small scope, right? So then we go for refuge. But refuge, you can also go for refuge in the middling and the great spot, right? Bien, hemos contemplado el sufrimiento de los reinos inferiores y eso es la motivación que se utiliza para a continuación tomar refugio. Y estamos en el primer nivel de motivación del Lamrim. Pero también se puede tomar refugio desde el segundo y el tercer nivel de motivación. So we take refuge in the Buddha, the Dharma and the Sangha, and from the point of view of the Buddha, we went over those 4 points, right? That the Buddha is free of all fears and is skillful in leading others, right? And then doesn't make a distinction between friend, enemy or stranger, and also out of compassion, no distance between those who benefit or harm. Right? Bien, pues las 3 joyas de refugio que ya conocéis son Buddha, Dharma y Sangha, y las características de Buddha ya las comentamos en la clase anterior, que Buddha está libre de cualquier aflicción y de cualquier miedo, que tiene una perfecta destreza para enseñar según los discípulos, que además no hace distinción entre amigos o enemigos y que está guiado por una gran compasión, que tampoco hace diferencias sea quien sea el ser a quien pueda beneficiar. So from the Buddha also there's various sources, the qualities of the Buddha's body, speech and mind, right? So but that goes a little bit beyond discovering this. En los textos podéis encontrar una descripción más detallada de todas las cualidades de Buda, de su cuerpo, de su palabra y de su mente, pero eso ya trasciende un poco el alcance del curso en el que estamos. So yeah, then the Dharma, as we talked about before, the Buddha is a teacher and the Dharma is the actual refuge. Right? Como ya hemos dicho, Buda es el maestro y Dharma es el verdadero refugio. So from the point of the small scope, then the actual safe direction is what we're just talking about for quite some time, is to abandon non-virtue and practice virtue, right? So the practice of morality. Desde el primer nivel de motivación en el Lamrim, el refugio sería tomar la dirección segura, y esa dirección segura es abandonar la no virtud y practicar la virtud, es decir, tener una conducta moral. So that the refuge there is actually the refuge in your own continuum, right? So meaning you yourself practicing morality, you yourself not harming self and others, right? So if you don't harm self and others, that's your safe direction, right? And with that safe direction, you don't fall into lower states of existence. En realidad tomas refugio en tu propio continuum mental. Tu continuum mental, tu conciencia, no cometiendo ninguna acción no virtuosa y cometiendo solo acciones virtuosas, tu propio continuum mental, no dañándote en ningún momento ni dañando a los demás, es tu refugio, porque desde ese tú mismo con esa conducta moral estás en esa dirección segura que va a evitar que caigas en los reinos inferiores. So we don't go for refuge to a creator or something like that. We just understand the law of cause and effect and act in accordance to that law, right? So once during His Holiness teaching, and all the Tibetans and the teaching, and then an old lady came up in the end, offered a kata to His Holiness, and then she was quite old. She said, "Oh, please don't throw me to the lower realms." And then His Holiness said, "It's not up to me." Entonces, no estamos tomando refugio en un creador o en nada así, nada externo. Tomamos refugio basándonos en la ley de causa y efecto y en nuestra propia mente dentro de ese marco, ¿no? Depende de nosotros, en realidad, la dirección que establezcamos como nuestro verdadero refugio. Por ejemplo, Su Santidad el Dalai Lama estaba dando enseñanzas, había muchos tibetanos entre la asistencia, y esta señora
tibetana muy mayor que después de las enseñanzas se acercó a su santidad el Dalai Lama y le dijo, por favor, no me arrojes a un renacimiento inferior. Y su santidad le dijo, pero eso no depende de mí. Yeah, so it depends on, the future is in our own hands, right? So the law of cause and effect, if we live in accordance to that law correctly, then we create our causes for future happiness. El futuro está en nuestras manos. Si vivimos de acuerdo a la ley de causa y efecto, estamos creando el futuro feliz que queremos. So then from the small scope, the refuge is then in the Dharma, mean refuge in the practice of morality. Entonces, desde el primer nivel o alcance del Lamrim, tomar refugio en el Dharma significa tomar refugio en una conducta, en una práctica moral, en la moralidad. Then if you think about the middling scope, the want to stop samsaric suffering as we go over tomorrow, then you can see that your own mind being free of afflictions, that's going to stop samsara, right? So that's your real safe direction, that's your refuge. Entonces, ahora desde el segundo nivel de motivación, que ya hemos explicado que se trata de buscar la liberación completa del sufrimiento en el samsara, de eso hablaremos mañana. Aquí, ¿cuál sería el verdadero refugio cuando hablamos de la joya del Dharma? Pues el verdadero refugio es tu propia mente, de nuevo, pero libre de las aflicciones, tu mente libre de las aflicciones samsáricas. So then the refuge of the Dharma for the middling scope, right, is actually twofold, right? Meaning your mind being free of afflictions and a mind that directly perceives ultimate reality in order to free yourself of afflictions, right? Aquí el refugio del Dharma en el segundo nivel de motivación tiene dos aspectos. Por un lado sería tomas refugio en realidad en tu propia mente libre de aflicciones, por un lado, y por otro lado tomas refugio en tu propia futura realización o experiencia directa de la vacuidad, porque gracias a esa comprensión vas a eliminar las aflicciones de tu mente y por lo tanto vas a protegerte, vas a evitar caer dentro de de seguir en el samsara. So you see, it's very logical, right? You don't want to be born in lower realms, so practice morality. You don't want to be born in samsara again, so abandon afflictions. And that's the safe direction according to your wish, right? Es algo muy lógico. ¿Quieres evitar los renacimientos de sufrimiento, renacimientos inferiores? Practica la moralidad. ¿Quieres evitar los sufrimientos del samsara? Elimina las aflicciones de tu mente. Dependiendo de cuál sea tu objetivo, elige esa dirección segura. And then with the great scope, then you basically take refuge in the same two aspects of the Noble Truths, right? The absence of afflictions and the path leading to it, right? But also in bodhicitta, right? That prevents you from falling into abiding nirvana. Y desde el tercer nivel de motivación en el Lamrim, estamos tomando refugio en tres elementos, por así decir. Por un lado, de nuevo, los dos mismos elementos del segundo nivel de motivación, que es una mente libre de aflicción y una comprensión directa de la vacuidad, que es lo que elimina las aflicciones de la mente para eliminar los sufrimientos del samsara, pero además tomamos refugio en la realización de la bodhicitta en nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque la bodhicitta, ese nivel de motivación, es lo que nos va a impedir que nos mantengamos o que nos conformemos en quedarnos con la complacencia de la liberación. So actually it's all available, right, for us. All those teachings we can study, put into practice, and that's very fortunate, right? Y todo esto nos resulta accesible porque las enseñanzas, las instrucciones de cómo llegar a ello están a nuestro alcance. Es una cuestión de que lo pongamos en práctica. Yeah, so even if you meet a Buddha in front of yourself, or Arya Nagarjuna, or Manjushri, or whatsoever, then they don't give something special to you, right? They say, the Buddha has written these teachings, the Buddha's teachings are written down, Arya Nagarjuna wrote his own text, read that. Even if Arya Nagarjuna appears in front of you, he will not give a special instruction. He says, it's all written down, read it, study it, put it into practice. Nothing else, right? Si pudiéramos contemplar a Buddha Sakyamuni delante de nosotros, o a Arya Nagarjuna o a Manjushri, ellos no podrían hacer nada especial por nosotros en ese sentido. Dirían, vamos a ver, si ya está escrito, si está aquí, lo tienes delante, pues léelo y ponlo en práctica. So many people, they pray to see the Buddhas, but actually
it's all there, right? Mhm. Buddha will not say something special, then there's already what we can put into practice. Mucha gente reza para poder ver o contemplar a los Budas, pero no tiene sentido si ya está, lo que te pueden decir ya está escrito, lo tienes delante, solo tienes que ponerlo en práctica. So I'm very fortunate as we contemplated over the last few days that it's all available, right? So it's just up to us, to achieve liberation and enlightenment and our effort. Ujú. Es, de nuevo, muy afortunado tener la oportunidad de contemplar todo esto que estamos haciendo durante los últimos días, ¿no? Y depende de nuestro propio esfuerzo el que consigamos nuestros objetivos. So then also with the Sangha jewel, right? You yourself will become a Sangha jewel, right? So you take refuge in your own becoming a Sangha jewel, meaning having the perception of emptiness and having abandonments of afflictions. Uh-huh. Entonces, en cuanto a ahora pasamos a la joya de refugio que es la Sangha. De nuevo, tomas refugio en la Sangha que es tú mismo o tú misma cuando formes parte de la Sangha sublime o suprema. Es decir, tomas refugio en ti mismo o en ti misma cuando tengas una percepción directa de la realidad y cuando hayas completado la realización espiritual, por así decir, de la eliminación completa de las aflicciones. So sometimes we take refuge, people who don't know these things, they take refuge in alcohol, or they take refuge in parties, or, that's true, right? We take refuge in substances, but that is just only giving temporary, contaminated happiness, right? But nothing else. La gente que no conoce estas cosas a menudo toma refugio en la bebida, o en las fiestas, o en las drogas, o en el abuso de sustancias, pero todo eso te proporciona un alivio muy temporal, no es la forma de felicidad o de satisfacción que estamos buscando. So yeah, maybe it's better to take refuge in a long-term benefit, right? Or not. You have to check. Tal vez sea mejor tomar refugio en algo que te proporcione beneficio a largo plazo, o no, en cualquier caso es una decisión de cada quien. So that's true, right? Because if you want to have happiness, that means you have to be free of afflictions. Yeah? So that's the same direction. Right? Y tiene sentido, si quieres ser feliz, tienes que eliminar las aflicciones, pues tiene sentido que te dirijas hacia eso, en esa dirección. So on a secular or universal explanation, we could say, we want happiness, don't want suffering. So that means if we take refuge in our own mind to subdue our mind and to eliminate afflictions like anger, etc., that's actually a real safe direction, right? Because that gives us less suffering. Desde un punto de vista secular o universal podríamos explicarlo bien. Si quiero ser feliz y no sufrir, y considero que todas las aflicciones mentales son lo que me hace sufrir, pues el refugio lo voy a tomar en mi propia mente libre de esas aflicciones. Mi propia mente libre de esas aflicciones es la fuente de mi felicidad. Pues en eso tomo refugio, es decir, esa es la dirección que decido tomar para conseguirlo. Yeah, so I was thinking, if we do short contemplation on those points, the 4 points, that we can trust the Buddha, right? And then the Dharma being the actual refuge, right? And to see if that's really true or not, if that's really a safe direction or not. Bien, pues podemos hacer una pequeña contemplación ahora sobre los 4 aspectos de Buda que lo hacen un maestro confiable y además en el refugio del Dharma, para considerar si es realmente un refugio válido para nosotros o no. Yeah, so the same structure, right? Concentration, visualization, con la misma estructura, concentración, visualización y meditación analítica. Yeah, so first we do the concentration aspect. Yeah, so count from 1 to 10 and then start over counting and make sure whenever thought comes or you hear something and the mind goes outward, just bring it back, and the only thing you're supposed to be doing is counting of the breath. So let's do that for about a minute or two. Ahora pasamos a meditar utilizando la respiración como objeto. Recuerda que contamos de 1 a 10 y que tenemos estos 2 factores mentales activos para detectar cada momento, cuando nos distraigamos y regresar la atención a la respiración. Y hacemos esto durante un par de minutos.
And then in front of yourself, Sakyamuni Buddha, and surrounding yourself countless beings undergoing these individual sufferings because, not knowing about the mind, not knowing about morality. So that's why they're just wandering around in samsara. And then focus upon them and think, I have to help them. For that purpose, first of all, I have to understand refuge. So for that purpose, please, Guru Buddha, bestow blessings to be able to do so. And then we do the visualization with white light and purification for about a minute or so. Frente a ti está Guru Sakyamuni Buddha y rodeándote todos los seres que existen en forma humana. Céntrate en su sufrimiento, cada uno sometido a su propio sufrimiento individual porque no conocen cómo funciona la mente y eso les hace vagar interminablemente en el samsara. Y la forma de ayudarles ahora, por nuestra parte, es avanzar en el camino y en este caso comprender el refugio. Y con esa determinación de poder comprender el refugio y así ayudar a los demás, le hacemos peticiones a Buda para que nos ayude a eliminar cualquier obstáculo que nos impida conseguir esta realización. Buda está muy complacido con nuestra solicitud y de su corazón emanan rayos de luz blanca que nos alcanzan a nosotros y a todos los demás seres. So they're completely filled with this white metal light and completely purified. Siente como este néctar de luz blanca te ha llenado por completo, te ha purificado. And then again with the same attention, make request to Buddha in front. And this time the yellow golden nectar light comes. And this bestows the insights or the potentials for the realization to come about. So we do that for about a minute. Y ahora con la misma intención volvemos a hacer peticiones a Buda y de su corazón emana esta luz de néctar dorado. Igualmente nos alcanza a nosotros y a todos los demás seres, concediéndonos las bendiciones y el potencial necesario para la realización espiritual que buscamos. They're filled with this yellow golden nectar light, right? And just ready to get realizations. Esta luz dorada nos ha llenado por completo y ahora estamos listos para conseguir las realizaciones que queremos. So then first we analyze why we can trust the Buddha, so to say. So the Buddha is free of all those afflictions, right? So he will never deceive us. And then on top of that, the Buddha is very skillful in teaching the different methods to help us. And then the Buddha doesn't make distinction between friend, enemy, stranger, or those who benefit or harm him, right? So it's just out of compassion. So analyze those points for yourself, and you can think about examples we mentioned
about His holiness, right? Let's see how they take care for others, right? Without kind of self-concern or without self-interest. So analyze it for about a minute or three. Puedes analizar estas 4 características de Buda para valorar si lo consideras un maestro confiable o no. La primera es que la mente de Buda está perfectamente libre de cualquier tipo de aflicción, con lo cual es una mente liberada y una mente que nunca va a engañar o a buscar un beneficio propio. Además, Buda dispone de medios hábiles, de la destreza necesaria para enseñar a cada quien según sus necesidades. Buda, además, no hace distinciones entre amigos, enemigos o extraños, trata a todo el mundo con independencia de sus intenciones positivas o negativas, que le alaben o que le critiquen, trata a todo el mundo con la misma compasión. Puedes buscar ejemplos vivos de hoy día, como hemos hablado antes de su santidad el Dalai Lama, si quieres analizar estas cualidades, y tómate un par de minutos para hacerlo. And then analyze the Dharma, right, the actual refuge, and see, if you practice morality, you create causes for higher rebirths. If you subdue your mind or, abandon the afflictions, you create actually causes for more sustainable form of happiness, right? Everlasting happiness. So is that really safe direction or not? To train your mind to abandon afflictions, right? So see that actually the Dharma view in that way is kind of the actual safe direction, right? The actual refuge. Yeah, so analyze those points also for yourself for about 2 minutes. Y ahora pasamos a analizar las cualidades del Dharma, entendiendo como el refugio del Dharma, en primera instancia, en una conducta moral, en tu propia mente anclada en la virtud, una mente que evita cualquier acción no virtuosa y que solo hace acciones virtuosas, y que por tanto como resultado tiene la felicidad de los reinos superiores y evitar renacimientos de sufrimiento. Además tomamos refugio en una mente libre de aflicciones, una mente que ha abandonado las causas del sufrimiento que provocan las emociones destructivas. Por tanto, una mente libre del samsara. Puedes valorar si consideras que estas son direcciones seguras en las que tomar refugio.
then think, you know, if you abandon afflictions, you basically become a Sangha Jew yourself, right? And then if you all the way up go to Buddhahood, you know, look at what an incredible safe direction that is, based on bodhicitta, abandoning the afflictions, then that's a real safe direction for yourself, and even you can give a safe direction to others, right? You can help others to achieve the same. So see how that aspect of Buddhahood is even more superior form of refuge, right? So your own future Buddhahood, that's incredible safe direction for self and others, right? So also contemplate that aspect for about a minute or two. Y ahora considera tu propia mente libre de aflicción por completo, una mente perfectamente liberada. Y eso, combinado con la bodhicitta, te lleva directamente a la iluminación. Considera si esa es una dirección segura. Si no es eso, ¿acaso el mejor refugio posible, la mejor dirección a la que dirigirse y por la que aspirar? Garantiza la iluminación, una mente libre de cualquier aflicción, de las causas de las aflicciones y además combinada con la bodhicitta. Eso te convierte en la joya, a ti mismo o a ti misma, en la joya de la Sangha, en un objeto de refugio para los demás, a quienes también podrás guiar al mismo estado de iluminación. Puedes reflexionar en esto ahora durante un par de minutos. And then try to come to a conclusion, then see that we can trust the Buddha and his teachings, right? And then if we put it into practice, that's a real safe direction, right? And then when it's motivated with bodhicitta, and we try to get all the way up to enlightenment, that's really a safe direction for self and others, right? So come to that conclusion and then focus on that conclusion for about half a minute. Ahora puedes llegar a la conclusión de que tanto Buda como sus enseñanzas, el Dharma, son objetos válidos de refugio y que practicar el Dharma es la dirección segura que queremos tomar. Y si además combinamos eso con bodhicitta, esa es la dirección más segura de todas, el refugio más seguro que podemos tomar. Si llegas a esta conclusión, puedes tratar de centrarte en ella durante medio minuto. And then make a strong prayer and determination to go in that direction, right? And ask the Buddha for blessings and inspiration to go in that direction, and to create the right conditions for that. And then the Buddha puts the crown of your head twice the same direction, become smaller, and descends all the way up to the level of your heart, and then you feel
You feel that you become one with the Buddha's mind, or you can feel you become one with the Buddha. You feel like kind of a little bit blissful feeling there at the heart, or a bit happiness or sensation at that time that the Buddha actually merges with your own mind. Right? Yeah, so also do that for focus on that for about half a minute. Yeah. Ahora puedes hacer esta fuerte solicitud, este ruego a Buda para que te bendiga y te ayude a mantener esa determinación y a tomar esa decisión, esa dirección segura que te acompañe y que te garantice conseguir todos los logros espirituales que deseas. Buda está muy complacido con esa determinación tuya, con esa decisión y la solicitud que le haces, y se dirige hacia tu coronilla, donde mirando en tu misma dirección comienza a disolverse lentamente, se hace cada vez más pequeño y a través de tu canal central desciende, instalándose y disolviéndose en tu corazón. Las cualidades y la mente de Buda se funden con tu propia mente. Ahora sois uno solo. Trata de sentir esa alegría o esa satisfacción, esa sensación gozosa en tu corazón al sentir que la mente de Buda y tu mente son una sola. Ahora lo dejamos aquí. So then, if you talk a lot about living in accordance with law of cause and effect and practice morality, right? So that means that it's important to understand karma, cause and effect. Bien, hemos hablado de la importancia de entender la ley de causa y efecto y de vivir en la moralidad. Y para eso es necesario comprender el karma. So that's the next topic. You see, it's quite logical build up in the non-living. Y con esto pasamos al siguiente tema, que como veis sigue una secuencia muy lógica dentro del Landrim. Yeah. So I'm going to do part of the reach on Tibetan. Those who would like to take transmission. Vamos a hacer la transmisión oral de una parte del texto, la que tiene que ver con este tema. Foundation of Bhakti, right? So, quien quiera la puede recibir y si no simplemente la escucha sin esto. So it says like a water bubble, right? Our body is so fragile. Yeah. New the jiva jiva and shiva jiva kana let the jishin never temple never temple never so doesn't down on gets of that do jiva daughter bagam demba jinglo, and that's where we are. Yeah, so the verse on page 23, on the top of page 23, right? So that's recite it. So the main part of it tomorrow, but maybe also I was thinking to do this one. Punjab Sumba, the praise to the Buddhas we talked about quite a few times, and those who have taken refuge and they like to do the whole praise or just the beginning, right? Then if you receive transmission, it's a small blessing. Para quien quiera, o especialmente para las personas que hayan tomado refugio, vamos a hacer la transmisión oral, ya que estamos,
de la primera parte de Alabanza a Buda Sakyamuni, esta parte que recitamos 3 veces a la mañana, para que haya mayor beneficio cuando la recitemos. Yeah, if you want to read, you can read the phonetic together, right? Sí, si queréis podéis leer a la vez la fonética en tibetano que está aquí. Yene jikden jene jujun seda geba gyola cha tselo namba juyun nungwa yeshe yatsu seki fungo dra dakwa jikden sunda lameba gongbo chokye gyola cha tselo shimo rungo yanang jen sendo dawa gyola cha tselo yun yuwa yun Nyame genje gyola cha tselo gongbo tuje den den ba tanje genbe den ba sunang yun den gyazu Dejen jala cha zalo dago doja jawa gyuru yewa ngezun lezu chigyo dodom chok gyube shigyo jala cha zalo duna nola yanang daga gunda ragun shingyo damba soje gerun ala cha zawa dikwa chiyang mi jashin gerun bunsun soba je rangi sindi yongsu deni sangye tenba di kama rari marme dang gyuma zinda chuo dang milam yongban zinda Duje junam dedarda sunam de tamji shibayi gobam tende kamda gadan nedan jiwa la gude siba sula drowa sho yeah okay so Ha sido el texto entero. I mentioned that you gave the oral transmission of the whole praise to yeah to Buddha Sakyamuni. So that I received from Genju Trala, one of the main teacher in Pune monastery. Esta transmisión Geshe la recibió de uno de los principales maestros en el monasterio de Gyume, Genju Trala. And then the foundational of good qualities we continue tomorrow, right? And then I received from many teachers, including His Holiness. Y sobre el fundamento de todas las buenas cualidades, seguiremos con la transmisión mañana. Hoy hemos completado hasta la página 23. Cuya transmisión Geshe la ha recibido de muchos maestros, entre ellos su santidad el Dalai Lama. Yeah. So then the next topic, because this, as we talked about the other day, the existence of the Dharma basically exists when these transmissions are alive, right? So it's a very important aspect of the teachings. Yeah. Como ya hemos dicho, la existencia del Dharma depende de la existencia, por ejemplo, de estas transmisiones, de que sigan activas. Por eso es algo muy importante. Yeah, and having received the transmission and then contemplate or recite, then it has much more benefit. Y habiendo recibido la transmisión oral, leerlo, recitarlo, reflexionar sobre ello tiene mucho más beneficio. Because it carries the blessing. I don't have any qualities, but that's why I feel comfortable doing, because my own teachers told me to give transmissions, and I feel very comfortable because I don't have any qualities, but then at least people get the blessing of the lineage, right? Yo no tengo ninguna cualidad, pero me siento muy cómodo dando estas transmisiones orales porque es lo que he recibido de mis maestros, y a través de mí podemos recibir, las personas que las toman, los beneficios del linaje. Yeah, okay. So then, the karma. So the section on karma is a very challenging one and for many people quite a difficult one. Bien, estamos en el karma. La sección del karma puede suponer un desafío para muchas personas y un tema difícil. But the more I engaged in conversation with scientists, and then in particular look at karma as being explained in the consequence school of Buddhist philosophy, then there is a lot of common ground with things in scientific findings. Right? Pero cuanto más reflexiono sobre el karma y más hablo de karma con científicos, sobre todo con el karma desde el punto de vista de la escuela consecuencialista dentro de la filosofía budista, más base común de entendimiento encuentro. Yeah, so that means that karma is nothing else than law of cause and effect within the continuity of a person, or
in connection with the continuity of the person. El karma no es sino la ley de causa y efecto en la continuidad de la persona, o la ley de causa y efecto operando en relación a la continuidad, es decir, la continuidad de la consciencia de la persona. Karma is not something magical or something fixed or whatsoever, right? It's just a cause and effect relationship, a process, right? It's a process. Karma no es algo mágico, no es algo fijo, es simplemente un proceso, el proceso de la relación entre las causas y los efectos. Yeah, so same as we have a seed you plant and it grows into, you know, a tree, etc. Right? So in a similar way, every act we engage in has a potential to grow in the result. Igual que si plantamos una semilla, a partir de ahí puede generarse un árbol, cualquier acción que acometemos puede genera un potencial que puede dar lugar a un determinado efecto. So yeah, in our mind, same thing, right? But there are certain aspects of karma we can understand, and certain aspects of karma are very complex. Y ese proceso de causa y efecto está ocurriendo en nuestra mente. Hay ciertos aspectos del karma que podemos entender fácilmente y hay otros que no. For example, then when we get angry, you know, as we saw on the first day, right? That produces suffering for self and others, right? So that's also cause and effect relationship. Por ejemplo, cuando nos enfadamos, como ya vimos en el primer día, eso causa sufrimiento a nosotros y a los demás. Ahí hay una relación causal de causa y efecto. So that means that, you know, those aspects we can relate to and we can understand, but the more complex the process becomes, the more difficult it is to understand. For example, I always related to, you know, when I studied hydrology and I did one research for the government and had to build this computer model with all the different variables of water streams, etc. But the more variables you have, and it especially is one influencing the other, it becomes a very complex system, right? So in those days I just put a computer on in the afternoon before I left and that computer calculated all night long, right? But because it takes time, it's a very complex system, right? So, you know, certain aspects of reality we can understand, right? But more complex aspect of reality, we need to do so many calculations to get an idea what's going on. Right? Bien, pues eso, hay aspectos del karma que podemos entender, o no, aspectos de la ley de causa y efecto que podemos entender fácilmente. Por ejemplo, esto que hemos comentado, de a partir del enfado se generan consecuencias negativas. Hasta ahí está claro. Pero en la medida en la que vamos complejizando este proceso o analizándolo con mayor detalle y entran en juego más variables, se vuelve mucho más difícil de comprender. Porque cuanto más difícil es cualquier sistema, cuanto más complejo es cualquier sistema, más difícil es de entender. En ocasiones he hablado de cuando yo estudié hidrología, en una ocasión tuve que hacer como una investigación, un estudio para el gobierno, y tenía que como armar un modelo computacional con un montón de variables. Cuantas más variables haya en un sistema y cuanta más interdependencia o interrelación entre estas variables haya en un sistema, más se considera más complejo ese sistema. Yo recuerdo que por aquellos entonces introducías los datos y el ordenador estaba como procesando datos toda la noche. Hoy en día ya no sería así, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo. Lo que vengo a decir es que hay aspectos de la realidad que son extremadamente complejos porque hay innumerables variables o condiciones interconectadas, con lo cual es muy difícil de comprender en su totalidad. Or the weather prediction in London, for example. It's very complex. Por ejemplo, la predicción del tiempo en Londres es muy compleja. You better look out of the window than look at your head. Look out of the window, you know, basically better what's going on than to look at your weather. Es mejor que mires en tu ventana a ver qué tiempo hace en vez de mirar la aplicación, porque lo vas a saber mejor que lo que te va a decir la aplicación. Because there's so many air streams going around and evaporation going on and cooling down, and so it's a very complex system. Porque hay tantos corrientes y evaporación y cambios de temperatura y frío y no sé qué, que es un sistema muy complejo. So even those things for us are quite difficult to understand. Right? Entonces, incluso esas cosas son muy difíciles de comprender para nosotros. Or look at the brain, you know,
or look at the space. Most of space is made out of black matter, and we don't even know what it all is, right? So it's kind of very complex systems. We just don't know what's going on. O piensa en el cerebro, en el estudio del cerebro, o en el estudio del espacio, que en su mayor parte está formado por lo que se llama materia oscura. No sabemos realmente cómo funcionan, son cosas demasiado complejas que todavía no comprendemos bien. So even in science, there are many aspects we don't really understand what's going on. Right? Entonces, incluso en la ciencia todavía hay muchos aspectos que no entendemos bien cómo operan. So that we should have a certain acceptance for it. Entonces, debemos tener una cierta aceptación de esto. But the things we cannot see or we cannot understand, right? That relates with things we can see and can understand. So we can build correlations, right? Pero muchas cosas que no podemos ver y no podemos entender se relacionan con cosas que sí podemos ver y comprender. Por lo tanto, podemos establecer correlaciones. For example, consciousness, right? In neuroscience, if consciousness is something else than the physical brain, then in empirical science, we don't know what consciousness is and cannot describe it, but its relation with the physical brain, we can measure because we can measure the brain, right? So in that way, we can slowly start to understand what consciousness actually is, right? Por ejemplo, con la consciencia, con la neurociencia no puede estudiar la consciencia en sí porque empíricamente solo puede medir lo físico. La consciencia no es física. La consciencia entendida como algo más allá del cerebro. Pero si nos fijamos en la relación que tiene la consciencia con el cerebro, a partir de estudiar el cerebro podemos establecer relaciones con la consciencia y aprender un poco de ella. So certain aspects of reality are difficult to understand, right? In the same with karma, certain aspects of karma is just very complex. Ciertos aspectos de la realidad son difíciles de entender. Y ocurre lo mismo con el karma. Ciertos aspectos del karma son muy difíciles de comprender. And that's why this morning we talked about if you have certain forms of clairvoyance, right, you can see different kind of aspects of correlations between lifetimes, right? Until you have that, it's very difficult to really understand what's going on. Por eso hablamos esta mañana que si tienes algún tipo de clarividencia, puedes ver esas relaciones entre vidas pasadas y presentes, por ejemplo. Pero si no tienes este poder, no tienes ninguna posibilidad de estar seguro o de establecer esas correlaciones entre la vida actual y episodios pasados. Because everything that exists, we cannot understand, right? But everything that exists, we call, in classical terms, object of knowledge. So if you have the right mind, then you're capable of knowing that, right? So at the moment, for example, we don't know if there's a person walking around the stupa here, right? So the walls obscuring that knowledge, but that doesn't mean something is happening there, right? So if you walk around the building, you can see, and that knowledge is available. Right? So certain aspects of knowledge are there, but we don't have the possibility to know it at a particular time. No podemos, ahora mismo no podemos conocer todos los aspectos de la realidad, pero en el budismo, en la explicación clásica, se dice que todo lo que existe son objetos de conocimiento, objetos cognoscibles, objetos que podemos conocer. Lo que ocurre es que de momento tenemos en muchos casos obstáculos para llegar a conocerlos todos. Es como si ahora imagina que hay ahora alguien dando vueltas a la estupa. No lo podemos saber. Eso no significa que el que no lo podamos percibir que no esté pasando, pero tenemos una obstrucción. Por ejemplo, este muro que nos impide ver la estupa y ver que hay algo sucediendo allí. Desde el punto de vista budista, todo puede llegar a ser cognoscible, todo puede llegar a ser un objeto de conocimiento con la mente apropiada. En estos momentos no lo podemos conocer todo porque tenemos determinados obstáculos. So for example, if I ask you the question, what did you do on the 14th of August at 10 to 6, 1986? Si os pregunto, por ejemplo, ¿qué hiciste el 14 de agosto a las 6 menos 10 de 1986? We don't really remember, right? No lo recordamos.
But that doesn't mean that that knowledge is lost, or that information is lost, right? Pero eso no significa que ese conocimiento o esa información se haya perdido. For example, to the story, right? There was a Theo Gyobun Rinpoche, one of the great masters in Tibet. Theo Gyobun Rinpoche. So it was one of the great masters in Tibet. There's many stories to his life. You want to know that also or not? Yes, of course. So he was a great scholar, right? And then he wanted to go in retreat. And he only carried Lambert and Chema with him. And he went into a mountain, and then there were some stones dropping. He thought, oh, let's see what it is. So he followed where the stones came from. And then he saw a cave, and there was a skeleton sitting in meditation posture. Skeleton. Human. So then he thought, oh, that's auspicious. So then he made 3 prostrations to the skeleton, and then it collapsed. So he thought, oh, that's auspicious, I should use this cave. And then he meditated for a long period of time. So he accomplished many realizations. And he came later, after the Chinese invasion, he came to India. And then in Dalhousie, in India, he gave various teachings. And one of the teachings was a retreat on calm abiding, samadhi. And there was a lot of lay people there, also in the retreat. Very inspiring. And then one of the lay persons, within a few weeks, got calm abiding. And then, he said to the people bringing food and drinks, no need anymore. And then he got this calm abiding. And then, it's very interesting, he just had all this knowledge about when he was a little child, how his toys looked like, all the details just came to mind like that. And then he went to previous lifetimes. It's very interesting. So that means if you get rid of these obscurations and then we have calm abiding, the mind becomes like a mirror, right? So everything, objects of knowledge to a certain extent, you can know. Right? So then when we just talked about what you did at this particular time, 90, what did I say, 86 or something like that? Yeah. So then you know that at that time, that that knowledge is available. Right? So he had all this knowledge by the power of this meditation, right? So that means that knowledge was always there, right? But it was not accessible. You see? Only by having this realization it became accessible. And then also he started reading the minds of others in the other huts. It's very funny. But so you can see that, that knowledge or that information is not lost, right? Whatever we've done in the past, that can be known in the future. Anyway, there's a nice example of it. Bien, pues esta historia esta historia para ejemplificar lo que estamos contando. Teilhard Gyalpo Rinpoche era un magnífico practicante y erudito tibetano que, cargado únicamente con el Lanrim Chenmo de Lama Tsongkhapa, se marchó a las montañas a hacer retiro. Y estaba buscando un lugar propicio donde establecerse para el retiro y vio que estaban cayendo piedras de arriba, no sabía muy bien qué, y entonces siguió, dijo, bueno, pues esto es interesante, voy a ver qué pasa. Y siguió esas piedras que caían y llegó a una cueva donde había un esqueleto que estaba así en meditación, de ahí estaban cayendo piedras. Dijo, uy, esto es muy auspicioso, creo que me voy a quedar aquí. Le hizo 3 postraciones y en ese momento el esqueleto se derrumbó. Dijo, bueno, esto es una señal muy positiva, voy a quedarme aquí a meditar. Y estuvo meditando en esa cueva durante muchos años. Y se considera que que avanzó mucho y que consiguió muchas realizaciones espirituales. Años después llegó la invasión china de Tíbet y tuvo que escapar y cruzó la frontera con India y se estableció en Dalhousie, que está en el norte de India, en el noreste. Bueno, pues allí también empezó a dar enseñanzas y en una ocasión dio un curso sobre calma mental, un curso exclusivamente para trabajar la calma mental. Un curso donde había también asistiendo gente laica, lo cual es muy interesante, no solo era para monjes y monjas. Bueno, pues uno de los estudiantes en solo unas cuantas semanas de curso consiguió este estado de meditación supremo que es la calma mental o samadhi. Eso es algo extraordinario. Cuando entró en samadhi, incluso
Geshe-la dijo, ya no hace falta que nos traigáis o que le traigáis ni más comida ni más agua, ya no necesita nada de esto. Y en ese momento esta persona luego relató que a partir de ahí, en este estado, de alguna forma tuvo acceso a toda la información que había acumulado hasta ese momento y que no recordaba. Recordaba hasta ínfimos detalles de los juguetes que utilizaba de niño. Después de eso empezó a recordar vidas pasadas, por ejemplo. También luego empezó a leer las mentes de los compañeros de retiro, pero bueno, eso es otra historia. Esa parte es como más graciosa. Pero lo que viene a ejemplificar esto es que eso, todo lo que existe son objetos de conocimiento, todo puede ser conocido por una mente sin obstrucción y no hay ninguna información, ningún conocimiento que se pierda. La cuestión es tener una mente lo bastante limpia como para acceder a ello. En este caso, por ejemplo, una mente que está en ese estado de concentración suprema, de calma mental, se convierte en un espejo que sencillamente, igual que un espejo, refleja sin esfuerzo y sin posibilidad de error cualquier información que haya acumulado antes. Entonces, bueno, es un ejemplo para comentar eso, que no hay nada, ningún conocimiento que se pierda, que desaparezca, es simplemente una cuestión de el estado de la mente que tiene que acceder a él. So yeah, like we cannot see if there's somebody around the stupa because of this wall, right? But in a similar way, we cannot remember the event, what I just mentioned in 1986, because our mind is obscure. Like our mind is like this ocean with all the waves, you know. Yeah. But then, if the mind becomes like a lake in the mountains, when there's no wind and everything reflects, right? Like in the Alps, yeah, there's Spain is probably there's kind of nice lakes, you know. Yes, we have. The Pyrenees. Yeah, Pyrenees. So then, if it's wind still, everything reflects. Right? So then, if you have that kind of mind, then all the knowledge, I mean, to a certain extent, right, comes to mind. Right? Lo que hemos comentado antes, ahora mismo puede que haya alguien dando vueltas a la estupa, pero tenemos un bloqueo evidente, que es este muro que nos impide acceder a esa información. Pues con nuestra mente y con el resto de conocimiento que tenemos sucede igual. Ahora mismo nuestra mente está oscurecida, es decir, tiene toda una serie de obstrucciones, de bloqueos. Es eso lo que nos impide acceder al conocimiento. Ahora mismo nuestra mente es como un océano lleno de olas, que no refleja gran cosa. Si la calmamos lo suficiente, la imagen es la de un lago de montaña perfectamente quieto en un día sin viento, que sin esfuerzo refleja cualquier cosa que aparezca. Pues esa es un poco la imagen de una mente en calma. And even you see, you know, around holy beings like Lama Zopa Rinpoche, it's yeah. If you live with those beings for some time, it's very obvious that sometimes Rinpoche, by clairvoyance, knows exactly what's the best to be done. Right? Yeah. So that's very interesting. Y bueno, además si pasas el tiempo suficiente alrededor de estos seres especiales como Lama Zopa Rinpoche, al final es que resulta evidente que muchas veces saben lo que va a pasar, ¿no? Que tienen algún tipo de clarividencia. So Rinpoche often throws the mo, right, to show that he's checking, but actually it's just over the mind. It's just a show. Sí, Rinpoche a menudo hace este mo, bueno, es una especie de adivinación que se hace con unos dados, pero en realidad es un show que se monta él porque ya sabe lo que va a pasar. Because sometimes Rinpoche just looks in the sky and it says something and then he checks. But then he already said what he already knew, right? So yeah, so it's just a show, right? Sí, a veces Rinpoche, vaya, ante una consulta o alguna cosa así, mira al cielo, de pronto echa el mo y dice algo, pero en realidad es algo que ya había dicho antes, que ya lo sabía. Esto es como, bueno, monta así la paraeta, pum, 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 y ya está. Yeah, there's many stories that Rinpoche just, you know, has his prediction and it comes out, right? Hay muchas historias de Rinpoche, ¿no?, que hace esa predicción y luego sucede. Yeah, so Rinpoche told me a few things. The first time I met Rinpoche, come out of the kata, and then he told me already a few things, and yeah, it came out. Very interesting. Yo la primera vez que me encontré a Rinpoche venía así, me fui y ofrecí una kata e inmediatamente Rinpoche me dijo una serie de cosas que me iban a pasar y todas me han pasado. So yeah, then you can see they know, right? That's kind of very interesting. Sí, puedes ver que ellos que saben, ¿no? Es algo muy interesante.
And then, so there's also very subtle aspects of karma, right? And you can see Rinpoche really knows. It's very, very inspiring to see sometimes. Yeah, maybe that goes too far. Y bueno, hay aspectos muy sutiles del karma y también puedes, en ocasiones puedes comprobar que Rinpoche también los conoce, ¿no? Pero ya no sé si es ir demasiado lejos. Do you want to know the story? Yes, Yes. please. Keep it for yourself. Vale, no se lo contéis a nadie. So a friend of mine, had another friend, and they were look-alike. They look very similar. And there was some issues with family, and then one person couldn't leave the country they were in because of paperwork. So then, and this was a very serious condition with the mother, and it would be good to go and do prayers and help out, right? So then she said, "Can I use your passport?" And then his other friend said, "If Rinpoche says okay, it's fine." Right? And then Sorry, they were at the monastery? they were at a place I won't mention. Okay. Okay. And then one person had a problem with the family, with the mother, right? Was really sick. So she actually had to go, but she had a lot of complications with paperwork to go. So then she asked her friend, "Can I use your passport?" Because they look alike. I understand. Right? And then she said, her friend said, "If Rinpoche says fine, then it's fine." So she went to Rinpoche, and then Rinpoche said, "Oh." And then Rinpoche has all this text in his room, right? And every text has a different rep, color. And there's hundreds of them, and there's no labels. And then Rinpoche says, "That text over there to attend it." "No, that one, the blue one below that." "Okay." And then, how does Rinpoche know that particular mantra, which is important for this person, isn't there, right? It's the one thing that is very complex for us. And then Rinpoche opens the text, and just there's hundreds of pages, right? And Rinpoche just takes out one, and there's this mantra. And he tells this lady, "Okay, you can go, but recite this mantra at the border control." And so that's by itself is quite uncommon to know exactly which text. So yeah, she goes, and then so they reach the border control, and the person they check, right? They look at the picture, and they just like looking again, and she just starts reciting the mantra. And then the booth next to it, the person start to hyperventilate. And then the person who's looking at the passport you just say, "Go, go, go," and then went to pay his attention, right, to this person. And then she thought, "Oh, what did I do, But then when she looked back, it was, everything was okay. You see? So that's extremely subtle. It's inside an extremely subtle karma, right? For an ordinary person, it's beyond comprehension, right? So that's kind of, you can see that a person like Amazopa is complete. Complete. You see all the different details of cause and effect relationships. You can do this will happen, you can do that will happen. For an ordinary being, it's beyond understanding, right? Yeah, it's a very interesting story. But, don't tell anybody else, right? No se lo contéis a nadie, pero Geshe-la dice que tiene dos amigas que se parecen mucho entre ellas, y una de ellas, su madre se puso muy enferma y entonces tenía que ir a visitarla, y para poder abandonar el país y volar hasta su casa donde estaba su madre tenía que hacer toda una serie de papeleos y de burocracias, en fin, que era bastante complicado. Entonces esta chica le preguntó a su amiga, ¿puedo viajar con tu pasaporte, ya que nos parecemos tanto? Y esta dijo, bueno, le pregunto a Rinpoche, si Rinpoche dice que sí, te dejo el pasaporte y te vas. Entonces fue a Rinpoche y le hizo su consulta, si podía hacer eso. Rinpoche tiene cientos de textos en su habitación, muchos de ellos están envueltos en telas, la forma tradicional, ¿no? Text, I mean, but then all short ones, no? The small ones, right? Yeah. Tiene cientos de textos editados en estilo tibetano, como tenemos esto aquí, en su habitación, y todos están envueltos en telas, sin ningún título, sin ningún nombre que los distinga. Cuando esta chica le hizo la consulta, Rinpoche hizo así, se quedó así como pensando, dijo, tráeme ese. ¿Ese cuál, Rinpoche? Ese, el azul, el que está ahí arriba. Eso en sí ya es bastante sorprendente. Rinpoche, cogió, le pasó el texto,
con cientos de páginas en tibetano, y Rinpoche de ahí sacó una página y le dijo: este es el mantra que tienes que recitar cuando llegues a la frontera, al paso de seguridad, en la aduana, lo cual ya es bastante sorprendente, que sepa, en fin, el texto, la página, el mantra, todo. Total, que esta mujer, pues eso, le pasó con el pasaporte de su amiga, llegó a ese puesto de control y el funcionario se quedó así mirando la cara, comparándola, y ella empezó por lo bajín a recitar el mantra. Le dijo: bueno, vas aquí al lado. Ella empezó a hiperventilar con el asunto y estuvo durante un tiempo en una aparte, así la dejó, y en un momento dado el guarda, el vigilante, el policía o lo que fuera, fue corriendo hacia ella. Ella pensó que, bueno, que ya estaba todo terminado, seguía recitando el mantra, pero le dijo: no, tú estás bien, venga, pasa. Y pasó el control de las fronteras y en fin, el viaje siguió sin problemas. Y bueno, la historia es un ejemplo para dar cuenta de la capacidad de Rinpoche, o la clarividencia de Rinpoche, para conocer hasta los aspectos más sutiles del karma, de todas las inmensas relaciones kármicas que hay envueltas en esto, para saber que ese es el mantra para esta persona en esta situación. Eso es algo que está evidentemente fuera de nuestro alcance. We also translated then, when she looked back, that she was afraid and looked back, but then it was okay again. The person finished hyperventilating. Yeah, you translate that part. Right? Sí, I think so. Que ella estaba hiperventilando, ¿no? Y cuando miró hacia... She looked back. She looked back because she was worried. Oh, what did I do? You know? Sí. But then she looked back and everything was fine again. Sí. Es que creo que quien estaba hiperventilando era otra persona. ¿Perdón? Que quien hiperventilaba creo que era otra persona, no ella. Ah, sorry, then I was confused, sorry. The one who was hyperventilating, it wasn't this girl, it was another one. Yeah, another one. But then the guy said, go, right? And then he said, oh, what did I do, right? Because the guy went to the other boot. And then she looked back and everything was fine. Ya, perdón, no lo he entendido bien. Sí, gracias. Eso, era otra persona la que estaba hiperventilando. Y ella pensó: wow, ¿qué habré hecho para que esta persona esté así? Pero luego el guarda le dijo: no, adelante, miró, pasa. Y cuando miró hacia atrás vio que esa persona ya estaba bien. Sí, gracias. That's an important point. Sí, este es un punto importante. Practice my Spanish. So anyway, so then you can see that, there's so much information, and it's for us also, whenever a moment of consciousness or activity stops, right? So we look at Guru Rinpoche, right? You look at the Tangas as we talked about before, then you close your eyes, then that continuity of consciousness of seeing these aspects, right, stops when you close your eyes, right? But you can generate a mental image of what you saw, so that information, when a consciousness stops, that information is not lost, because it can be remembered, right? Esto guarda relación de nuevo con el continuum de la consciencia. Ya lo comentamos en una ocasión anterior. Imaginad, si estamos mirando a Guru Padmasambhava o cualquiera de estas imágenes, y en ese momento, y después cerramos los ojos, esa consciencia visual se ha detenido, se ha parado. Pero esa información no se ha perdido. ¿Por qué? Porque podemos generar la imagen mental que recuerda lo que hemos visto. Es decir, es una información que está ahí, de alguna forma, contenida en nuestro continuum mental. Cuando la consciencia se detiene, la información que esa consciencia ha percibido no desaparece. Es una cuestión de cómo poder recuperarla. So that means that every activity of body, speech and mind, when it comes to an end, that information is not lost. Lo que significa que con cualquier actividad del cuerpo, la palabra y la mente, cuando la hemos terminado, la información esa no desaparece. So that information, as I mentioned before, is available, right? But it is not matter, it is not mind, right? So in different forms of philosophy there's different interpretations, but certain interpretations is kind of this rest group of non-affirming,
and non-associated composition factor. So it's kind of impermanent, but not mind and not matter. Entonces, esa información que se ha recogido a partir de cualquier acción que hagamos es impermanente, pero ni es conciencia ni es materia. Aunque hay diferentes interpretaciones o nombres según la corriente filosófica a la que recurramos, pero se considera que son se le llama factores de composición no asociados. Yeah, so it is kind of, I mentioned the other day, Schrödinger, right? Schrödinger's cat. Yeah. The cat is alive, dead or alive. This person. So he composed this book, What is Life? And in that book he talks about these aspects as well, and then says information is stored in non-local space, and available, So that is very interesting. Big bridge. And then when I was in conversation with Rupert Sheldrake, who's one biologist, Sheldrake in the UK. He wrote very, very interesting books about, different the science delusion. He's a bit little controversial kind of scientist. He's a very interesting personality. We met over lunch also one day. He's a very nice guy. He's a bit old now, but he's very sharp, very intelligent, and very open-minded. So when we had dialogue over, because in biology, you have information that is carried in species, right? How species develop, or a simple thing, how from a seed a plant grows. So where does that information come from? There's a lot of questions like that, right? So when we talked about these aspects and then brought in this philosophy, and in particular Arya Nagarjuna's interpretation, and then how Laon Tsongkhapa gives a comment on that, how information is carried from the past to the future. Then we were discussing these issues, and then we go into more deeper forms of philosophy, right? But then he said, oh, that sounds very scientific. But it is, right? So the law of cause and effect, as we described, especially in the consequence school, and then, it's beyond discovering Buddhism, right? But it's good to know that there's a very interesting philosophy about how information is carried from the past to the future, right? In these kind of aspects. And that exactly same law of order is the same with karma, right? It's just information that is carried on to the future. So that's very interesting material. Bien, si recordáis, cuando hemos mencionado anteriormente a Schrödinger, que es famoso por el ejemplo en mecánica cuántica del gato que dependiendo, hay un experimento en el que el gato no estaba ni muerto ni vivo y era imposible de establecer. Bueno, pues es el mismo científico cuántico en su libro ¿Qué es la vida? Él, refiriéndose a la información, a la memoria, etc., él habla de que esta información está ubicada en un espacio no localizado. Es decir, él establece un puente muy interesante con la filosofía que estamos, o con la teoría que estamos proponiendo del budismo, cuando habla de que esta información en relación a la memoria está ubicada en un lugar no espacial, sin una locación concreta. Bien, otro ejemplo, otro vínculo muy interesante a nivel científico es, yo he tenido la oportunidad de conocer y de debatir, en una ocasión estuvimos comiendo juntos con este biólogo bastante reconocido en Inglaterra, Sheldrake, que tiene este libro que se podría traducir algo así como La ciencia del engaño. Es bastante controvertido, pero es, en fin, un científico muy reconocido y con una mente muy, muy brillante, ¿no? Muy afilada. Y como biólogo estuvimos hablando, él por su parte hablaba de cómo las especies transportan información, ¿no? de unos ejemplares a otros, como por ejemplo una semilla, digamos, que tiene las instrucciones de cómo desarrollarse, qué hacer, ¿no? De cómo se transmite esa información. Y fue muy interesante la conversación que tuvimos y cómo fuimos profundizando más hacia la filosofía cuando buscábamos puntos en común con la teoría budista, sobre todo, por ejemplo, con las explicaciones que da Arya Nagarjuna
hablando de este tema, y la interpretación de los textos de Nagarjuna que hace Lama Tsongkhapa sobre cómo se transporta la información de una vida a la siguiente a través de nuestro continuum mental, ¿no? Bueno, pues el karma nos está hablando de eso, de cómo se transporta la información, las improntas, el potencial que generamos con nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente a través de nuestra consciencia, del continuum de nuestra consciencia. Yeah, so, I mean, discovering Buddhism is just discovering things, right? But if you go, isn't it? But if you go into philosophy of mind only and the consequence school, then these aspects are very profoundly explained, right? Yeah. Because in discovering Buddhism is just kind of a general kind of thing that has been explained, but if you really know the real subtle interpretations, it's very scientific, right? Y bueno, descubre budismo es eso, descubrir cosas, ¿no? No podemos ir demasiado en profundidad, pero si pudiéramos investigar o en fin, estudiar las interpretaciones o las explicaciones tan detalladas y sutiles que se dan desde la escuela de solo mente o desde la escuela consecuencialista dentro del budismo, veríamos no solo lo interesante que resulta, sino el tratamiento tan científico que se tiene de este tema. So for me also, we study all these things in the monastery for decades, right? But then, when I then have these dialogues with the scientists, then I go back and you can see different angles, and then you because the science proved something, and the Buddha 2,500 years ago talked about very similar things, right? So you really start to see and building the bridges and then see, wow, this is quite something special, right? En el monasterio estudiamos estos temas durante décadas, pero ha sido después, a partir de mis diálogos con científicos, que he regresado a revisar estos textos desde diferentes ángulos y he visto la cantidad de puentes o de similitudes que hay con planteamientos científicos, y es sorprendente, ¿no? Y extremadamente interesante poder analizar el tema desde esta perspectiva. So Carlo Rovelli was this quite well-known physicist, right? Very respected physicist. And when we talked about this aspect of reality, he said, I can completely agree with this. It was very interesting. Right? And then Rupert Sridhar, a biologist, we came for lunch one day, and then we discussed various aspects of consciousness as well, and what happens at the time of death and everything. And he did some research, and he said, oh, the Tibetans, I mean, it's actually a Nalanda tradition, but he said the Tibetans are always right spot on. It's quite interesting, Yeah. Carlo Rovelli, por ejemplo, este físico tan reputado, yo he tenido la oportunidad de hablar con él en estos encuentros, estos diálogos con científicos, y ha dicho que sí, que está totalmente de acuerdo con estos planteamientos cuando hemos hablado de estas cuestiones filosóficas. Y también con este famoso biólogo, con Sridhar, con el que acabo de comentar, ¿no? Él hablamos de la muerte, del renacimiento, etcétera, y él decía que los tibetanos, aunque en realidad no es algo particular de los tibetanos, sino de la filosofía budista, ¿no? Pero decía que como que los tibetanos estáis a la última, ¿no? Spot on, how do you say that? Bueno, ¿cómo lo traducís? Sí, algo así como estáis a la última, you are like on the very top of the newest. Just nice to know. Bueno, A la última. sí, estar a la última. Like you are, estar, like to be at the very last, at the very top of whatever is going on, so you are right in front. So that's very interesting, right? That this philosophy, which is, thousands of years old, 2,500 years old, and then still, at the present time, there's kind of incredible common grounds. Right? Es muy interesante comprobar cómo esta filosofía, que tiene 25 siglos, tiene tantos puntos en común con revelaciones científicas tan actuales, ¿no? So when His Holiness was having this idea a few decades ago, right, to have these dialogues with scientists, then a few other leaders from different forms of faith and religion, they said to His Holiness, they gave him a warning, don't do this, right, because science is saying other things than we explain in religion, right? So that might be a danger for Buddhism.
And then His Holiness says, I don't think so. So because His Holiness sees that Buddhism is completely focused on logic and reasoning. Right? Yeah, so, and His Holiness even says that if there's something the scientist proves which opposes our text, we can accept the scientist. Yeah, it's very interesting. Por eso cuando hace ya décadas su santidad propuso estos encuentros entre el budismo, o eruditos budistas y científicos para buscar puntos de conexión y de comprensión mutua, algunos otros líderes de otras corrientes religiosas le intentaron aconsejarle que no lo hiciera porque dijeron que la ciencia explica cosas contrarias a lo que dicen nuestras religiones, esto puede ser dañino para el budismo. Y su santidad dijo, no creo que vaya a ser así. Porque, bueno, pues porque él un poco ya lo sabía. Su santidad ha llegado a decir que si la ciencia establece como verdadero cualquier cosa, aun cuando esto contradiga lo que dice el budismo, hay que seguir a la ciencia. Yeah, so, yeah, I was planning to explain karma a bit more, but it's good to know the scientific findings behind karma as well, right? And so it's important to, before we do the traditional explanation, it's important, I mean, help me also a lot to see with philosophy what actually is karma. Right? So that's important to know first. Bueno, esperaba, o tenía previsto hablar más sobre karma, pero bueno, en cualquier caso creo que está bien el hacer un repaso o una introducción de los hallazgos científicos que pueden apoyar la comprensión de karma. Creo que resulta útil, a mí me ha resultado útil, antes de pasar a dar una visión más tradicional de este tema. Yeah, because tradition or not tradition, it's all logic, right? Porque tradición o no tradición es todo lógico. Yeah, okay, so time for a lógico tea break. Bueno, vamos a tomarnos un lógico té o hacer un descanso para el Okay, 18 minutes. 18 minutos.